En este video vamos a hablar de OnTrigger Enter en 2D. Y bueno, probablemente es el método más utilizado cuando estás haciendo un juego 2D y estás utilizando el motor de física. Aquí en este proyecto tengo un par de Game Objects, un círculo y un cuadrado, ¿ok? No tiene nada más que su representación visual y vamos a hablar un poco también de los componentes de física más comunes, que realmente son dos nada más. Y de esos dos, uno de ellos son los colliders. En este caso, al circle le voy a agregar yo un collider. Normalmente, o lo más común es que a un Circle Collider, o mejor dicho, a un objeto que tiene forma de círculo, se le agregue un Circle Collider 2D, aunque no es necesario, se le puede agregar cualquier tipo de colisión. Podemos ponerle un Box Collider 2D en este caso, y aquí se puede ver que su colisión es una caja. Pero bueno, para ser un poco más precisos, vamos a agregarle aquí un Circle Collider en 2D. Tenemos versiones 2D y versiones 3D de los colliders. En este caso estoy usando 2D. Y a Square le vamos a hacer lo mismo, pero a este sí le vamos a poner un Box Collider 2D. ¿Ok? Entonces ya cada uno tiene sus colisiones. Se puede ver una pequeña línea verde para identificar sus colisiones. De hecho, si incrementamos, por ejemplo, aquí el tamaño, se ve como esas líneas se notan un poco más. También con el círculo, si incrementamos su radio, se notan un poco más esas líneas verdes. Pero bueno, ya cada uno tiene sus colisiones. En este caso, OnTrigger Enter funciona cuando las colisiones son triggers y no chocan entre ellas, es decir, se atraviesan. Para eso, para que funcione, tenemos que configurar cada una de estas colisiones como isTrigger aquí en Square y también en isTrigger en Circle. Circle es el que tiene este script que se llama checkTrigger y Square no tiene nada. Nada más Circle tiene código en este caso. Si vamos y abrimos checkTrigger, vemos que en este momento está completamente vacío. Y cuando los dos, o lo que buscamos es que cuando los dos colisionen, cuando los dos colliders atraviesen uno al otro, pues que pase algo o podemos obtener información a partir de esa interacción. Este método que se llama OnTriggerEnter2D nos va a ayudar para eso. OnTriggerEnter2D. Mucho cuidado porque también hay una versión 3D que simplemente se llama OnTriggerEnter y si la usas en un objeto 2D, Unity no te va a avisar que estás usando el método que no es el adecuado. ¿Okay? Vamos a poner aquí OnTriggerEnter 2D y vamos a imprimir cuando suceda ese trigger, cuando se dispara ese trigger. Hay algo que va a fallar, pero lo vamos a ver en este momento. El método está perfectamente bien implementado en este caso, es OnTriggerEnter 2D. Collider 2D es el parámetro y el nombre por defecto es Other. Cuando el círculo y el cuadrado pasen uno encima de otro, deberíamos de ver en la consola trigger. ¿Okay? Pero como te decía, no va a funcionar. En este caso vamos a correr el juego. Voy a tomar el círculo y voy a ponerlo encima del cuadrado y vemos que no pasa nada. ¿Okay? Es normal, no pasa nada porque cuando estamos utilizando este tipo de triggers, al menos uno de los dos objetos necesita otro componente de física que se llama Rigid Body. Entonces vamos a agregarle aquí al círculo. Lo más recomendable es que se lo pongas al objeto que se va a estar moviendo. ¿Okay? Si uno de los dos objetos va a estar completamente estático, como en este caso el cuadrado, no es recomendable que pongas el Rigid Body ahí. Aquí voy a poner un Rigid Body 2D. ¿Por qué? Porque este componente, como es un componente que hace muchísimos cálculos de física, cuando detecta que el objeto no se está moviendo, se apaga y deja de funcionar. Entonces, es más recomendable que lo pongas en el objeto que se está moviendo. Como en este caso, voy a mover el círculo. Algo que tenemos que configurar aquí es quitarle la gravedad aquí en Gravity Scale, porque si lo dejamos en 1, que es el valor por defecto, ese círculo se va a caer porque tiene gravedad. ¿Okay? Vamos a quitarle la gravedad. Y con el código que ya tenemos, simplemente corremos y voy a mover el círculo hacia el cuadro y en cuanto se tocan, se imprime aquí trigger. ¿Okay? Muy sencillo, solamente es los dos tienen que tener colisión. Uno de los dos, de preferencia el que se mueva, tiene que tener un rigid body. Asegúrate de que sean componentes 2D cuando estás usando objetos 2D. Y el código es tan simple como
onTriggerEnter 2D. Este se llama automáticamente cuando sucede esa interacción entre los dos objetos, cuando hay un overlap de su posición. Y algo muy importante es este parámetro que se llama other. Esa variable que vamos a tener dentro de este método contiene toda la información del objeto con el que estamos colisionando. En este caso, este script está en el círculo. Estamos colisionando contra el cuadro. Other, en este caso, es el cuadro. Si, por ejemplo, decimos destroy other.gameObject, voy a quitar este print. Vamos a ver que cuando tocamos el cuadrado con el círculo, el cuadrado se va a destruir. Vamos a probarlo. Voy a mover el círculo hacia el cuadrado y ahí está, se destruye. Muy bien, ahora otra consideración que hay que tener aquí. Normalmente en un juego ya completo hay muchísimos de triggers sucediendo al mismo tiempo. Es muy común tener que filtrar esas interacciones de triggers, porque si no estamos haciendo cálculos extra que no son necesarios. Para filtrar, bueno, ya hemos visto el uso de tags y es ideal para hacerlo en estos casos. Por ejemplo, mi square, digo, en este caso solamente tengo uno en la escena, pero si tuviera digamos que es el enemigo, ¿ok? Vamos a poner el tag de enemigo a square. Yo en el onTriggerEnter 2D puedo decir solamente destrúyelo si es un enemigo. Por ejemplo, si other.compareTag es enemy, ¿ok? Solamente en ese caso lo voy a destruir. Y vamos a ver el ejemplo de cuando no es y cuando sí es un enemigo. Guardamos este script. Para la primera prueba voy a quitarle el tag. Lo pongo en un tag y corro el juego. Voy a mover el círculo hacia el square y ya no lo estoy destruyendo. Pero si yo le asigno el tag de enemy, que está por acá, pues mi código dice, ok, si es un enemigo, sí lo voy a destruir. Ahí está. Muy sencillo. Y estamos combinando el uso de triggers, rigid bodies y filtrando por tags para destruir a nuestro enemigo en forma de cuadrado.